Buenos días y bienvenidos a su programa MAP TV. Nosotros complacidos de que ustedes semana tras semana sintonicen el Canal 4 para recibir este contenido informativo que traemos para ustedes con el objetivo de acercar la administración pública a cada ciudadano dominicano. No se pueden perder todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Recibimos a la directora de Diseño Organizacional del Ministerio de Administración Pública, Virna Lisi Peña, con quien hablamos sobre estructuras organizativas, manuales de organización y funciones y todo lo que tiene que ver con el organigrama de las instituciones del Estado. Y también está con nosotros Olenny Peña, quien es una joven diseñadora de modas, ganadora del premio al primer lugar Oscar de la Renta del RD Fashion Week. No se pueden perder todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy en los segmentos de Boletín, Entérate y Conoce tus servicios. Hoy estamos de fiesta, celebramos cada 24 de septiembre el Día de la Virgen de las Mercedes y desde aquí queremos felicitar a todas aquellas, especialmente a mi tía Pechi, a todas las Mercedes, las Mecho, las Mechi que se encuentran por ahí. Y bueno, a continuación le dejamos con una pequeña reseña histórica de este día. La Virgen de las Mercedes se le apareció a San Pedro Nolasco en 1218, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Esta advocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo. San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la Merced, que significa obras de misericordia. Su misión era la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de los presos y esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort. San Pedro Nolasco y sus frailes fueron muy devotos a la Virgen María. La tomaron como patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada en Jesús, el liberador de la humanidad, y en la Santísima Virgen, la madre liberadora e ideal de la persona libre. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María, al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como Madre de la Merced o Virgen Redentora. Desde el año 1259 los padres mercedarios empiezan a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, la cual se extiende por el mundo. Es en ese contexto que una de las imágenes de gran devoción en República Dominicana y la más antigua es la de Nuestra Señora de las Mercedes. La ciudad de Santo Domingo fue severamente afectada por el terremoto del 8 de septiembre de 1615 y entonces el Cabildo de Santo Domingo declaró a la Virgen de las Mercedes patrona de la Española. En 1740, por Real Cédula, su festividad fue cambiada para el 24 de septiembre. Con la independencia nacional en 1844, la Virgen de las Mercedes fue declarada patrona de la República Dominicana. Pero les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @MapRDO. Este programa será retransmitido en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete y síguenos para que no te pierdas ninguna de las informaciones que tenemos preparadas para ti. Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos en su segmento Frente a Frente. Y recibimos a la directora de Diseño Organizacional del Ministerio de Administración Pública, Virna Lisi Peña. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Encantada por la invitación y un gusto compartir aquí las informaciones que son de interés para la ciudadanía. Es para nosotros un placer que estés en el estudio por primera vez. Sí. La otra vez que hicimos esta entrevista fue en tu oficina allá en el MAP. Y qué bueno que estés aquí y que estrenes este estudio con nosotros por primera vez. Y yo diría que esto es una segunda parte de lo que hablamos la vez anterior en tu oficina. Pero sí me gustaría que, a modo de refrescar eso que hablábamos en ese momento, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las funciones de esta dirección de diseño organizacional? Bien, pues nosotros, en atención a las competencias que nos otorgan las leyes 4108 de Función Pública y la Ley Orgánica de Administración Pública, tenemos bajo nuestra responsabilidad aprobar todas las estructuras organizativas de los órganos y entes que conforman la administración pública, incluyendo los gobiernos locales. Estas estructuras pues luego son cargadas
al Sistema de Administración de Servidores Públicos, SAS, que es la plataforma mediante la cual se gestionan las nóminas. Okay. Y allí se hace una vinculación con los presupuestos institucionales. Una forma de garantizar su implementación y el control de que las mismas no sean modificadas sin la anuencia del ministerio. O sea, que ustedes también intervienen en esa parte del presupuesto. No exactamente en la cantidad de recursos que se les asignan, pero sí la vinculación para que los servidores puedan cobrar mediante las nóminas. Exacto, o sea, el cargo junto con sus prestaciones, con su remuneración. Cada unidad organizativa se le imputa dentro del presupuesto a una cuenta y entonces esa vinculación se hace para que fluya la nómina en el sistema. Eso es sumamente interesante porque muchas veces nosotros desconocemos cuál es ese organigrama o organización de las diferentes instituciones del Estado, y qué bueno que las personas ahora conozcan que existe una dirección que se encarga de eso y que se mantiene vigilante de que todo esto se mantenga de la manera correcta. Pero sí mencionabas estructuras organizativas, ¿qué son? Bueno, las estructuras organizativas son esas unidades de diferentes niveles jerárquicos, direcciones, departamentos, divisiones, cómo se organizan las instituciones públicas a lo interno para distribuir sus competencias. Claro. Estas unidades están enfocadas en el cumplimiento de la misión institucional. O sea, cada estructura es distinta porque depende de la misión de cada organismo, y en el proceso de definición de ellas, pues tenemos que ver los planes estratégicos, los productos que se han forjado, para que cada una de estas unidades pues aporte en el alcance de esos objetivos. Pero yo diría, Virna, que eso es una tarea muy difícil, porque hay instituciones del Estado, por ejemplo, que no tienen claro cuáles son sus, no diría sus funciones, pero sus competencias directas. ¿Cómo ustedes hacen entonces? Ustedes me imagino que le arman todo el muñeco para que ellos entonces de esa manera puedan partir. Sí, pues la base fundamental para definir la estructura de un organismo público es su norma de creación. Exacto. Sea una ley o sea decreto, y allí se supone, digo se supone porque hay algunos decretos o leyes que son muy escuetas, pero básicamente allí tenemos un parámetro importante de cuáles son esas competencias que debe desarrollar el organismo. Debemos hacer un análisis porque, por ejemplo, a veces quieren crear unidades para desarrollar proyectos sociales, pero si su base legal no lo dice, pues obviamente no podemos aprobarle una estructura para desarrollar esas competencias porque no le corresponde. Interesante. Eso también tiene mucho que ver incluso con las direcciones que se crean dentro de una institución del Estado también, esa duplicidad de funciones que no exista. Exacto, eso es a nivel ya de la macroestructura. Nosotros tenemos, a través de la Ley Orgánica de Administración Pública, la responsabilidad de velar porque en la macroestructura del Estado no existan duplicidades. Esto es un proceso continuo. Tenemos una deuda de años anteriores, cuando no contábamos con una Ley Orgánica de Administración Pública como hoy en día, que es la que establece los criterios y los principios que deben regir la organización y el funcionamiento de la administración pública. O sea, allí está descrito qué se requiere para crear un órgano, cuál es el procedimiento, y antes no contábamos con una norma de ese tipo. Es la única que tenemos. Realmente sí, yo siento que esta gestión de gobierno se ha caracterizado por eso, por la transparencia y, bueno, la claridad que identifica no solamente al presidente Luis Abinader, sino también a todos esos ministros y funcionarios que le hacen también la parte en ese sentido. Y bueno, eres un ejemplo de eso en ese sentido de la dirección organizacional, el diseño organizacional. ¿Qué significa que se hayan aprobado 212 estructuras organizativas? ¿Qué significa esto? Bueno, es un gran avance. El total de organismos que conforman la administración pública es alrededor de 310. Ok. O sea que se tocó casi toda la administración pública. Casi todas, todos los organismos tienen una estructura aprobada. Muchos de ellos ya han revisado en más de una ocasión su estructura. Los restantes, la mayoría se corresponden con comisiones y consejos que no tienen estructura porque son órganos colegiados. O sea, son, por ejemplo, el Consejo Nacional de Discapacidad está conformado por funcionarios de otros organismos, incluso a veces de la sociedad civil, que se reúnen cada X tiempo para decidir y definir políticas. Eso no tiene estructuras, eso más bien son competencias, organismos con funciones decisorias, consultivas,
y trabajan así, con un espacio de coordinación. Por eso muchas de las que están pendientes de estructura se corresponden más bien con este tipo de órganos. Y tenemos otros ejemplos de instituciones que también se manejan así. Que no tienen estructura, las comisiones presidenciales de trabajo, muy por bien, ejemplo, sí, sí. cuando se creó la reforma de la policía, se crea una comisión integrada por los principales funcionarios que tienen que ver con estos temas de seguridad Pero ciudadana. las que sí son fijas y que conocemos y vemos a diario, esas sí tienen estructura. Sí deben tener estructura porque tienen una misión que cumplir, Claro. se les otorga un presupuesto y tienen que entregar resultados. ¿Qué son los manuales de organización que tú mencionabas también? Bueno, los manuales de organización y funciones ya es un documento que se elabora posterior a la aprobación de la estructura y en este documento pues se describen las responsabilidades, las funciones de cada una de esas unidades que han sido aprobadas en la estructura organizativa. Okay. Les sirve, es un documento importante para los procesos de inducción del personal de nuevo ingreso porque conoce el organismo, te ayuda a saber, tú como director de un área o gerente, cuáles son tus metas, tus responsabilidades, hasta dónde llegan tus compromisos institucionales y evita que hayan conflictos de competencias, duplicidades. También sirve para definir los puestos, porque en función de estas responsabilidades vamos a definir los perfiles de los cargos que se requieren para cumplir con esas competencias. Cuando nosotros estábamos en la creación de MapTV, utilizamos mucho eso del manual de organización y funciones porque no teníamos claro, o por lo menos en el MAP no existían cargos como editor o otras cosas que se necesitaban en ese momento, el productor del programa, la conductora del programa, y qué bueno que se utilicen este tipo de cosas porque no todo debe salir de la nada, sino que hay precedentes y se utilizan incluso otras instituciones de ejemplo para esto. Sí, claro, el diseño organizacional se va dando de la mano de los organismos, o sea, no se da de ahora para ahorita. Exacto. Se debe estudiar, como te decía, su norma, su historia, su plan estratégico, la visión que se tiene, hacia dónde quiere llegar. Y en función de todo eso, de muchísimos el posible otros salario. elementos, exacto, se va definiendo una estructura. Esta estructura también evoluciona cuando cambia el contexto político, cuando cambia incluso la forma de prestar los servicios, los niveles de automatización de los procesos. Hay cosas que no son necesarias, la tecnología lo va sustituyendo también. Exactamente. Todo eso va incidiendo en la estructura y esta va adecuándose a los tiempos. Excelente. Este tema es muy interesante. Yo estoy emocionada porque hay muchas cosas de las que tenemos aquí por preguntarte, Virna. Ahora nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos tenemos más preguntas sobre todo esto de diseño organizacional y todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado y la estructura organizativa. Así que no se mueva. Luego de la pausa venimos con más.